Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo. El cierre de una semana muy complicada, muy complicada. En un ratito vamos a estar con el móvil en Panamericana, este hecho trágico de lo que ha sucedido con esta persecución policial y la chica que estaba prácticamente secuestrada dentro del auto y finalmente falleció. Ahora vamos a ir con el móvil a Panamericana para qué información adicional hay sobre ese tema, pero vamos a arrancar con una semana muy complicada, una semana donde hay una huida del peso, una corrida al dólar muy fuerte, de dolarización de todos los que tienen capacidad de ahorro, pesos excedentes, y fundamentalmente de empresas y de inversores a los dólares libres, con todo con liquidación, MEP arriba de los 290 pesos, casi en 300 pesos en algún momento en el día de ayer, y sobre todo una corrida en la economía real, con remarcaciones muy fuertes en todos los sectores de la economía y en algunos casos faltantes. Típicos comportamientos de incertidumbre total, comportamientos que conocemos en otras etapas de devaluación fuerte de la moneda, y donde todos los actores económicos en la Argentina tienen mucha gimnasia para tratar de resguardarse. Aquel que puede y tiene pesos excedentes, buscando mercaderías, buscando dólares, buscando algo que ajuste por inflación. Aquel que no llega a fin de mes haciendo lo que puede, digamos, ordenando más o menos sus compras en el supermercado, que lo hemos visto en los últimos días. Pero ese escenario verdaderamente muy grave, tiene como trasfondo la situación política del gobierno nacional. Hoy a las 4 de la tarde habla Cristina y la pregunta, son horas decisivas para el rumbo económico, y la pregunta es si la casa está en orden. Ahora vamos a contar una reunión que hubo en Olivos entre el presidente Alberto Fernández. No tiene que ver con el diseño que yo hago, digamos, de las placas, ¿no? La estatura del presidente acá. Pero un presidente que desde el fin de semana pasado no aparece, no habla, solo estuvo en la jura, obviamente, de su nueva ministra de Economía, pero no dijo absolutamente nada, y que supuestamente mañana va a hablar en el 9 de julio. Y en el medio una reunión con Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa en Olivos, y la pregunta es si la casa está en orden o si hubo un operativo contención del presidente para tratar de ver cómo sigue el gobierno y cómo sigue este ordenamiento donde hay una diferencia de fondo respecto a la orientación económica. Y este es el gran tema que vamos a develar en las próximas horas. La ministra Batakis, que ve con cierto susto, lo mismo que el presidente del Banco Central, esta corrida muy fuerte al dólar y en la economía real, cuando vamos ya a una dinámica inflacionaria mucho mayor a la que se pensaba, 75, 80%, 85%, no sabemos cómo puede terminar esto, pero hay una fuerte aceleración inflacionaria en julio. En el medio de una crisis de que renuncia el ministro Guzmán, busca abrazarse al acuerdo con el FMI, y eso es lo que ha planteado Batakis, que ella quiere el equilibrio fiscal, que va a buscar encuadrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, buscó el apoyo en Washington, y desde Washington dijeron que la ministra es consciente de la importancia de la disciplina fiscal, de la disciplina monetaria, y que va a trabajar dentro del programa económico con el FMI, que es el programa económico del gobierno. Y la pregunta es si Cristina, que bombardeó permanentemente ese programa económico, efectivamente firma una tregua y hoy a la tarde sale a apoyar el rumbo que está trazando Batakis, que no es muy distinto al rumbo que tenía Guzmán y que, ya les digo, es totalmente insuficiente. Es decir, el gobierno tiene que dar un giro claro respecto a cuáles son las nuevas reglas de juego, porque hay una visión, sobre todo del presidente Alberto Fernández, de que la crisis la generó Cristina. Es decir, que esta crisis económica que estamos viviendo es culpa de la vicepresidenta, que empezó a bombardear desde, ¿se acuerdan cuando el aniversario de YPF en Tecnópolis?,
a su ministro de Economía ya en un tono muy fuerte, en un tono desembosado, criticando ya el corazón de la política económica, el acuerdo con el fondo, el manejo de las reservas del Banco Central, y que eso primero terminó con la crisis de la salida de Culfas. A partir de eso empezó una corrida de la deuda en pesos, que era el mecanismo clave para Guzmán para sostener la estabilidad cambiaria, y que después de eso Cristina siguió subiendo la apuesta en distintos discursos y que desemboca en la salida, en la renuncia de Guzmán. Entonces la idea del presidente es, y de los que estaban alrededor del presidente, esta crisis la generó Cristina. Si logramos que Cristina se encuadre, se cierren filas, esto se puede ordenar. Ojo que esto es mucho más complejo. Obviamente no podés tener ninguna política económica si está la vicepresidenta bombardeándola permanentemente y sobre todo cuando es la que tiene mayor capital político, pero esto es mucho más complejo y requiere medidas urgentes. Rápidamente, ayer dio una señal la vocera presidencial Gabriela Cerruti en línea con lo que supuestamente quiere el presidente y la nueva ministra de Economía, Batakis. Dijo Cerruti, no están las condiciones para el salario básico universal en este momento, rechazando una propuesta que impulsa un sector del kirchnerismo y fundamentalmente Juan Grabois. Y fíjense el tono en el cual le salió a cruzar Grabois, que es alguien muy cercano a Cristina, y que Cristina en su último discurso, antes de enterarse el sábado pasado que había renunciado ahí en el mismo momento Guzmán, también habló del salario básico universal e impulsaba también esa idea. Fíjense el tuit de Grabois, toma esta nota de Gabriela Cerruti, no se va a avanzar con el salario básico universal, no están las cuentas, esta nota que publicó el cronista, y publica Grabois en su tuit, búsquenlo ahí chicos, porque evidentemente no lo sacaron. Con tu sueldo, 100 trabajadoras y trabajadores informales tendrían su salario básico universal. Bájense el sueldo, dejen de derrochar, controlen a los evasores, sientan el dolor del pueblo y hagan las cuentas de nuevo. Es decir, muy fuerte Grabois, cruzando de que cómo es esto que la ministra no quiere ahora, que lo impulsaba cuando era ministra y que trabajaba con Guado de Pedro y ahora no quiere el salario básico universal, que obviamente significaría descarrilar el acuerdo con el fondo. Hay distintos cálculos de cuánto sería en términos de costo fiscal y claramente las cuentas hoy no dan. Y después Máximo Kirchner, que sale, algunos dicen, bueno, podría haber sido peor las cosas que dijo el hijo de la vicepresidenta, pero Máximo Kirchner sale muy fuerte con una frase que se abrazaron a Guzmán, los dejó tirados y ahí está Cristina poniendo la cara otra vez para sacar esto adelante. Y sobre todo, Máximo Kirchner ratifica que estuvo muy mal negociado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿qué va a renegociar Batakis? Porque el acuerdo con el fondo no es si se flexibilizan algunas metas, que probablemente se pueden flexibilizar. El tema es que la crisis de desconfianza que hay sobre la economía argentina no se lleve puesto al gobierno, al acuerdo con el fondo y al FMI en la Argentina. Es decir, no hay ningún problema que el fondo flexibilice algo. El tema es cuál es la política económica que quiere el gobierno. Y si cerraron filas, Cristina, Alberto Fernández y Massa respecto a ese rumbo económico. La información que yo tengo, más allá de lo que dicen, que hay una tregua y demás, es que sigue habiendo una diferencia de fondo respecto a cuál es el rumbo económico. Fíjense lo que decía Máximo Kirchner ayer en un acto y todos están esperando a ver qué va a decir Cristina hoy a las 4 de la tarde. Bueno, sí, ahí está Máximo Kirchner. Escuché a dirigentes importantes de nuestro espacio referirse muy mal y de muy mala manera. Por ejemplo, a mí no me importa, me tiene sin cuidado, pero a la compañera Cristina. Y se abrazaron a Guzmán. Los dejó tirados y ahí está Cristina otra vez poniendo la cara para sacar esto adelante. A ver cuándo aprenden. A ver cuándo aprenden.
que dar debates y discusiones internas no significa ponerse del lado de Drácula si es necesario para tener razón. A ver, déjenme poner esto en contexto, ¿no? Porque, insisto, vamos a ver qué dice hoy Cristina Fernández de Kirchner. Pero llama la atención que se encuentran Cristina, Alberto Fernández y Massa y al principio lo niegan todos, ¿no? Cuando una señal que podría ser muy favorable para la política económica, es decir, este es nuestro programa económico, lo vamos a defender, estamos los tres juntos apoyando esa orientación. Sería el primer paso, no digo que eso dé vuelta a las expectativas, porque hay una gran desconfianza sobre todo el gobierno y sobre todo el rumbo. Y cuando se larga una corrida es una dinámica de lo impensado, no sabemos cómo termina. Y esta es una corrida, pero no es una corrida distinta a las que hemos tenido en otros momentos. Esto todos saben cómo sigue, cuál es el paso que sigue cuando el Banco Central se queda sin reserva, los precios se te adelantan y los dólares libres están más de 100%, 120% más caro que el dólar oficial. Entonces, la pregunta es ¿por qué si se reunió en Olivos, que puede ser una buena señal, no lo muestran y lo tratan de esconder? En todo caso, ¿puede haber algún tipo de señal de concordia y alguna foto conjunta respecto a un rumbo económico? Me parece que hay un tema de fondo ahí que todavía no se ha resuelto. Vamos a contar en un ratito con Carlos González Prieto. Vos tenés también información sobre este tema. Pablo Vinocur, todos están viendo qué va a decir Cristina hoy a las 4 de la tarde. ¿Qué está pasando con el dólar en este momento? Actualizamos y voy con el móvil. Mira, en un día con presión cambiaria nuevamente, tenemos un dólar paralelo que en este momento está cotizando a 270 pesos. Estos son 13 pesos más que el cierre del día de ayer. Ahora el blue 270 pesos. Pero ojo que era cantado porque ayer se disparó casi a 300 pesos el dólar que importa, el dólar de referencia para las empresas. Bueno, ese dólar está 295. Está muy cerca del máximo que tocó ayer, que cerró en 296. Lo que da cuenta de una gran incertidumbre en el mercado cambiario, con empresas que están metiéndole presión al gobierno para ver justamente cuál es el rumbo, con banqueros que tuvieron otra vez contactos con el Banco Central. Espérame un segundito, ahora vuelvo porque voy con el móvil a ver si actualizamos, porque entienden lo que está pasando, 270 el blue y 295 el contado con liquidación.